Hoy quería hablarle de un tema que muchas veces nos toca vivir, o por ahí, o pasarla, ¿no? Y decimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Y qué debo pensar en esto? ¿Cómo debo actuar? Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y quiero contarle un poco el pasaje de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está en Grecia. Allí está en Atenas, él, en aquel lugar, y dice el versículo 16, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, que iban a viajar para reunirse con él, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él llega a aquel momento y tiene un choque espiritual. Yo no sé si usted llegó en alguna oportunidad a visitar algunos lugares donde se le ponía la piel un poco de gallina, ¿no? Y tenían, dice, qué raro este ambiente, qué... Ajá, es la presencia demoníaca muchas veces que está en el mundo y nosotros por ahí somos un poco afectados, pero podemos nosotros en el nombre de Jesús reprender y salir victorioso. ¿Y cómo se presentaba, no? Esa presencia demoníaca? Dice, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Eso es lo que ellos estaban pendientes, de las últimas informaciones que llegasen desde el mundo alrededor de ellos. Allí estaban los griegos, ¿no? ¿Qué cultura tenían en su momento los griegos que influyeron tanto en el Imperio Romano? Y dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero ocurre algo aquí en el 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Amén. No hubo una gran cosecha de almas. No. Aquí resalta Lucas que solamente 2 estuvieron y lo siguieron a él. A lo mejor hubo otros más. Ahora, fíjese lo que estaba de moda en aquel entonces, que sigue estando en medio de nosotros y con mayor auge que en aquel entonces, ¿no? Había filósofos que habían copado todo el Areópago y tenían las noticias más frescas del día. Imagínense, para que lleguen las noticias de un lugar a otro, no era como hoy, que enseguida tenían allí, prendían el celular, ya tenían las noticias, ¿no?, de lo que está sucediendo en el extremo del mundo, al otro lado. Ellos no, tenían que esperar tiempos y tiempos y tiempos hasta que llegue algún barco con noticias por allí. Y estaban estos hombres, y estos hombres tenían una cultura y una formación de filósofos. Ahora está el gran tema, ¿no? Hoy también tenemos, ¿cuántos filósofos tenemos hoy en día? Un montón. Y dice que él decía, lo relata Lucas, que dice que en el versículo 18 algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Preguntaban qué decía. Ahora vamos a ver un poquito qué es la palabra epicúreos. Dice, se refiere a alguien que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. Predica que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos. Esta doctrina se debe su nombre a Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivió entre los años 341 y 270 antes de Cristo. Esa era una doctrina, ¿no?, que dice que la meta máxima del ser humano en esta vida es el placer de los sentidos. Y todos estaban contentos con esa filosofía que estos predicaban, que estos enseñaban, y estaban envueltos en eso. Y había otros también que era el estoicismo, también otra corriente filosófica fundada en Atenas por Zenón de Sitio en el 335 y 264 a.C., y estos tenían la tendencia o eran conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas como la salud, la riqueza y el placer no son buenas o malas en sí mismo, pero tienen valor como material para que la virtud actúe. Y nos hace acordar hoy en mismo, ¿cuántas filosofías hay por ahí dando vuelta? Y cuánto enrollan y atan muchas veces los cristianos, que no están firmes en la fe, no están firmes en la palabra de Dios, no están firmes en el conocimiento de la doctrina del Señor, no tienen realmente una entrega total a Jesucristo y de repente se ven golpeados por estas corrientes extrañas y comienzan a pensar, pero mira qué bueno, no está tan malo, mira, está bien, ¿qué piensan? Y comienzan muchas veces a entrar en la duda y por ahí algunos vuelven atrás. Ahora, Pablo nos habla al respecto de esto, porque no es nuevo, no es de hoy.
Y allí en Colosenses 2:8, en la traducción lenguaje actual, lo explica de una forma bien entendible. Y dice Pablo en Colosenses 2:8, en la traducción lenguaje actual, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Pablo habla también de esas huecas sutilezas, ¿no es cierto? Pero son cosas, son filosofías de hombre y enseñanzas de hombre. Y el hombre es limitado porque es hombre. Bien decía Gabriel, ¿no? Cuando daba su testimonio diciendo que el hombre, bueno, va a poner todo de lo que tiene, a lo mejor para bien, para ayudar a otra persona, como ayudarlo a él, los profesionales, en fin, en la medicina y en otros campos, ¿no?, de la ciencia. Pero cuando vamos un poquito más allá del hombre, nos encontramos con la inmensidad de Dios. Dios, el que crió los cielos, la tierra, el universo, el creador de todas las cosas. No hay otro más superior que Dios. No hay otro ser más superior que Dios. Pero el hombre, al desviarse desde el comienzo, cuando desobedecieron a Dios, nuestros padres Adán y Eva, formaron sus propios caminos. Y los propios caminos que forma el hombre son de perdición, son de destrucción, ¿o no? Mire si fuera el hombre tan sabio, conocedor de todas las cosas y tendría todas las virtudes, que no hace falta a Dios, sino el hombre, no estaríamos como estamos. Las naciones no se prepararían para la guerra. Un país no avasallaría a otro país para tomarlo, esclavizarlo. Sería todo tan diferente. Las finanzas, cada una de las personas del mundo tendría su hogar, su familia. Estaría todo tan bien, pero sin embargo vemos que hay fallas. Hay fallas garrafales en todos lados. Y eso a nivel país, a nivel humano, en cada familia. También se producen estas cosas. Pero Pablo le está hablando el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no está basado en el conocimiento humano, ni en filosofías huecas, engañosas del hombre, sino está puesto y colocado de la mano de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, que trajo el mensaje del Evangelio para salvación a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, para que tenga vida eterna. Y estas cosas que vienen del cielo no es de la tierra, sino que bajó del cielo para que cada uno de aquellos que confiamos en Dios podamos abrir nuestra vida y nuestro corazón a Dios y llenarnos de su palabra, que nos alimenta a través de las santas escrituras y nos llena de gozo, de paz, y nos da lo que el hombre quisiera darnos, pero no puede porque no lo tiene. Solamente el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón puede dar un mensaje de vida y de salvación a aquellos que están a su alrededor, aquellos que a lo mejor pueden tener un buen pasar humano, un buen pasar a lo mejor financiero, pero su vida no tiene a Cristo. ¿Y dónde va a parar esa persona? Es como alguien que da vuelta en un círculo y no puede salir de ahí. Tristemente, muchas veces termina mal. ¿Por qué? No porque ser rico es malo, no, sino lo que es malo, no tener a Cristo en el corazón, no tener la salvación, no saber a dónde va a ir, no sabe qué va a suceder el día de mañana en cuanto a su vida. Pero aquellos que tenemos a Cristo sabemos que si llega el día de mañana y pasamos prueba, el Señor está con nosotros. Y si tenemos que partir, vamos a la presencia del Señor, porque Él prometió que todo aquel que en Él cree tiene vida y vida eterna. Amén. Cada uno de nosotros tenemos la vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos la salvación. Y eso tenemos que estar bien seguros.
y no titubear cuando tenemos que hablar del Señor, y no escondernos, darnos vergüenza porque ¿qué van a decir? Mire Pablo, un hombre como usted y yo, tenía a Cristo en su vida, en su corazón. Él se enfrentaba a estas personas y él hablaba con seguridad quién era el Señor y cómo les hablaba a estas personas. A lo mejor a usted también, si le habla a alguien que no cree, le va a decir que es un charlatán, que otra vez te vamos a escuchar. Pero háblele de Cristo. ¿Tiene amigos inconversos? Háblele de Cristo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos amigos inconversos? No seguimos la vida de él, porque la corriente de este mundo son totalmente diferentes a la vida del creyente. Nosotros vamos contracorriente. Es un problema, ¿eh? Usted nunca anduvo caminando entre la gente que iba en un sentido para allá y usted venía en el otro sentido, no se chocaba con uno, con otro. Yo me acuerdo cuando la calle corriente, la calle que nunca duerme, eran los años 60, 60 y pico. No se podía andar 2, 3, 4 de la mañana, no se podía andar por ahí. Era un mundo de gente que salían de los teatros, de otros lugares, y salían y caminaban para un lado, y usted quería caminar al lugar contrario y se chocaba. No sé cómo será hoy, pero quiero decirle una cosa. Muchas veces tenemos choques en el mundo contra la cultura, contra un montón de cosas que nos aparecen día a día, sin que nosotros las llamemos, aparecen y nos desafían muchas veces a seguir en el Señor o no seguir en el Señor. Pero eso depende de cada uno, en cuanto estamos afirmados en Dios. Y créame que cuando usted y yo estamos afirmados y cimentados en el poder del Evangelio, pueden venir ríos, pueden soplar viento, pueden dar con ímpetu en nuestra casa, pero nuestra casa no va a caer porque no estamos fundados sobre doctrina de hombre, religiones de hombre, sino estamos fundados en la peña segura y firme que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede decir amén? Dígalo, aleluya. La gloria es para el Señor. Él es nuestra roca eterna, en Él confiamos. ¿En quién vamos a confiar? En el Salmo 53, 1 al versículo 3, en la Reina Valera, en la versión dice así: dice el necio en su corazón, directamente, no anda con vuelta, dice que no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni aún uno. Qué tema, ¿no? Y por ahí cuando usted tiene que elegir, como ahora vienen las elecciones, ¿a quién voy a votar? Y alguno me dijo, bueno, al menos malo. ¿Qué le doy a este, el otro? Señor, tenemos que orar y pedirle la guía al Señor. Ahora, aquellos que no creen en Dios, aquellos que directamente nos aborrecen porque amamos a Jesús, porque no hacemos las cosas que hacen ellos, porque no nos movemos como ellos se mueven, sino que obedecemos a Dios. Le creemos a Dios, no es tanto creer en Dios, sino creerle a Dios lo que dice la palabra de Dios. Y como le creemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros obedecemos a Dios. Y cuando se cumple eso, en creerle a Dios lo que dice, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice y hacemos su voluntad, las cosas comienzan a cambiar. Las bendiciones comienzan a llegar. ¿Se acuerda cómo predicó José Luis el día domingo anterior? Cuando nos acercamos a Dios, le abrimos nuestra vida, nuestro corazón, no importa que vivamos en un desierto. De repente, cuando recibimos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ese desierto se convierte en un oasis. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Por la intervención de Dios. Cuando tenés la intervención de Dios en tu vida, las cosas comienzan a cambiar. ¿Y de quién depende? De cada uno de nosotros.
Ah, pero si yo voy a la iglesia, yo oro, yo canto, doy mis ofrendas, ayudo. Sí, eso está muy bien. Pero no es una cosa externa lo que está hablando Dios, sino de una entrega interior, completa a Dios desde el interior de nosotros, que fluye al exterior. Ahora en Romanos 2, capítulo 1, dice así, en la versión Reina Valera. Está hablando Pablo y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y el versículo dice, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona. Amén. No somos judíos. Aquí en un tiempo se congregaba un judío, aceptó a Jesús, creyó, un hombre hermoso de Dios que hoy sigue firme al Señor y vive en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, siempre estamos en contacto, él sigue siendo fiel al Señor. Pero ¿cuánto costó para que él aceptara a Jesús? Me acuerdo que muchas veces pasaba horas enteras hablando. Y no sé por qué le hablaba, porque muchas veces uno dice, bueno, lo puedo dejar, ya otra vez, esta cosa y aquello y esto. Pero la gloria del Señor al final fue lo que lo hizo, la presencia de Dios, a él recapacitar y se entregó al Señor. Y bueno, la gloria es para el Señor. Los judíos, el Señor vino especialmente a su pueblo, a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Y ese no recibimiento de los judíos fue de bendición para los gentiles, entre ellos los griegos y todos los que no son judíos, ¿no? Por eso dice Pablo al judío y al griego también. La palabra de Dios llegó a nosotros, que no merecíamos nada, no éramos el pueblo elegido de Dios, no. Pero Dios tuvo compasión con nosotros y nos dio la salvación. Y le damos la gloria y honra, que no merecíamos nada, y nos dio la salvación a cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Y allí, para finalizar en Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro, un hombre lleno del poder de Dios, con todas sus imperfecciones, hombre que negó a Jesucristo, hombre que, según una forma estricta, no debería haber seguido en el ministerio, ofendió a Jesús, lo negó, se fue. Pero sin embargo Jesús, cuando él se arrepintió, lo recibió y fue el primero que le dejó un mensaje después de haber resucitado. Dile a Pedro que vaya a Galilea y allí estaré yo. Este hombre que se sentiría una
una basura, ¿no? Por todo lo que él hizo, que no le correspondía nada, ninguna misericordia de parte de Jesús. Jesús lo llama y tiene una invitación especial para él y lo recibe. Qué momento tan grande y qué amor tan grande del Señor, ¿se da cuenta? Y él después predica allí en el aposento alto cuando viene el mover del Espíritu Santo. Tiene un mensaje de poder allí que se convierte en 3.000 personas. Hoy posiblemente se hacen 3.000 personas, 3.000 mensajes para salvar una persona. Allí con 3.000 personas y un mensaje solo fueron salvos. Y hoy muchas veces hay que trabajar el doble, el triple, no sé cuántas veces más para que alguien acepte a Jesucristo. Pero son los tiempos y la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. Y para finalizar allí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿qué podemos decir cada uno de nosotros? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted recibió a Jesucristo? ¿Qué daría usted por Jesús? Él lo dio todo. Él ya nos dio todo. Ahora quedamos nosotros parados frente a Él y le decimos, Señor, tú me diste vida eterna, me diste salvación, perdonaste mis pecados, me trajiste al camino, has bendecido mi vida, mi familia. ¿Y yo qué puedo hacer, Señor, por ti? Usted sabe que no podemos hacer nada por Él, pero sí para Él. Podemos predicar el Evangelio, podemos ganar almas para Cristo. En vez de andar en el mismo camino errados y perdidos y desorientados que andan muchos de nuestros amigos inconversos, predicarle el Evangelio y traerlo a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Hagamos algo para el servicio del Señor, prediquémosles el Evangelio. Y si no quieren aceptar el Evangelio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir andando detrás de ellos, siguiéndolo? No, fíjese, hermano, acá hay una cuestión. ¿Somos de Jesucristo o no somos de Jesucristo? No quiere decir por esto que yo me tengo que deshacer de mis amigos, no. Pero el que quiere ser mi discípulo, dijo algo Jesús. Tome su cruz cada día, ¿y qué le dijo? Sígame. No que yo lo siga a los demás. Y ahí muchas veces hay un error en el concepto cristiano. ¿Qué hacer con aquellos que desprecian a Jesús? Y dice, pero no lo desprecian, pero no creen. Y por ahí, si no creen, si se van, no vienen, es porque no les gusta, ¿no? Estar en la casa del Señor o las cosas de Dios. Pero aquellos que nos gustan las cosas de Dios, aquellos que amamos a Jesús, nos alegramos y vamos con alegría a la casa del Señor, como dice el Salmo 100, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros estamos contentos con el Señor y buscamos cada día más su presencia y nos queremos meter más y más. Pero cuando llega el lunes, el martes, el miércoles, por ahí ya estamos un poco mal con todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, el mundo cómo se mueve, cómo están las cosas. Pero si confiamos en Dios, Él está con nosotros y nos va a dar la victoria y la salida. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Le invito a estar de pie. Vamos a estar orando y pidiendo la bendición del Señor en el día de hoy. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos todo el honor y toda la gloria solamente a ti, porque sabemos de tu grande amor que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, aunque el mundo te desprecie, nosotros, Señor, estamos en pie hasta aquí porque tu poder, tu misericordia lo permitió. Y te podemos decir con seguridad, Padre, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y cada uno de nosotros que te hemos conocido, que has hecho obras maravillosas en nosotros, te amamos y queremos servirte siempre. Porque sabemos, Señor, cuál va a ser el final de esta historia aquí, que estaremos un día en tu reino y alabaremos, glorificaremos tu nombre para siempre. Y tenemos la salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo que sea dado a los hombres en cual podamos ser salvos, sino solamente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Que tenga una semana de victoria. Amén.